Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy no va a estar con nosotros María Inés, le mandamos un beso desde aquí, pronta recuperación para ella, para Lorena Bomio también. Ha sido un fin de semana complicado. Bueno, a las dos, un beso por el Día de la Madre, a todas ustedes también espero que hayan pasado un feliz día ayer, domingo. Vamos a comenzar con uno de los adelantos que hacíamos en el bloque anterior de Subrayado. Los cincuentones, así denominados, aquellos que hoy rondan los 50 años y que quedaron en una situación desventajosa cuando se reformó la Seguridad Social, han tenido un fallo negativo por parte de la Suprema Corte de Justicia en un reclamo presentado por el doctor Oenir Sartú. Ya nos ha acompañado alguna vez, lo tenemos en línea en este momento. ¿Cómo estás, Oenir? Buenas tardes. Hola, Gerardo. Muy buenas tardes para ti y para los espectadores. Bueno, el fallo se conoció, o al menos algún trascendido sobre el fallo, la semana pasada, pero formalmente se dio a luz por parte de la Suprema Corte el viernes. ¿Esto supone un revés definitivo para aquellos cincuentones que tú estabas defendiendo? Bueno, hay dos cosas. Primero, hay un hecho irregular y es que el semanario Búsqueda anticipó el resultado y los argumentos el día jueves en la mañana. Yo el jueves entre tarde fui a la Suprema Corte y el fallo aparentemente no estaba redactado y el expediente no se podía ver, no estaba en condiciones de ser visto. Lo cual es una irregularidad porque comprenderá que la gente se entere, el abogado y los propios interesados nos enteremos por la prensa de una sentencia judicial, no es un procedimiento ni correcto ni lógico, ¿no? Ahí hay una irregularidad que preocupa. Por otro lado, sí, desde el punto de vista de los resultados, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, parecería que no hay más alternativas, no hay posibilidad de una apelación, o sea que ese fallo es definitivo. La Corte entiende que la ley no es inconstitucional. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ese fallo, pero ese es el resultado. Esto en referencia a la ley que es de mayo del 95. Es decir, en todo este tiempo no se habían planteado este tipo de recursos. No, sí se habían planteado desde que salió la ley hasta aproximadamente el año 2008 hubo acciones de inconstitucionalidad. Claro, no por estas causales o por estos motivos que tú planteas, claro. Claro, había un hecho nuevo que era que ahora sí se conocían, primero había gente jubilada por el sistema y además ya se conocían los resultados de casi todos los reclamantes porque el BPI se hizo los cálculos. Entonces ya no era una cuestión hipotética, ya se sabía cuál era el efecto real de la ley, ¿no? Eso fue lo que a nosotros nos llevó a sostener que ahora era evidente el perjuicio diferencial que se les había causado a esta franja de edad. Por eso lo planteamos nuevamente. Está claro. El proyecto de ley que presentó el representante de los trabajadores en el BPS para que los mayores de 50 puedan pasarse al BPS, ¿de algún modo sirve para mitigar los efectos negativos de la ley sobre esta franja de cincuentones? Si ese proyecto fuera aprobado, los resultados serían muy similares a si se hubiese declarado la inconstitucionalidad. Es decir, determinaría que, tal como está redactado, determinaría que los mayores de 50 años que estén en actividades y que no estén jubilados, podrían pasarse al sistema del BPS. Eso es lo que dice el proyecto tal como está. No ampara a los jubilados, se excluye expresamente a las personas que ya están jubiladas. Eso es un problema, una carencia que tiene el proyecto. Claro, los que ya se jubilaron, aunque se apruebe este proyecto de ley, marcharon. Si se lo aprueba tal como está, sí, no quedarían comprendidos, le quedaría el camino de reclamar, que era algo que teníamos previsto nosotros, de reclamar los perjuicios que van a sufrir, que se les indemnizaran los perjuicios entre la jubilación que van a tener por el sistema mixto y la que les habría tocado por el BPS. Claro, Oenir, ahora, ¿por qué tú sostenías, o tú en representación de estos miles de trabajadores, sostenían que es inconstitucional la ley que creó la SAFAP? Bueno, básicamente por una cosa que no fue debidamente considerada por la Corte, es decir, no la analizó particularmente. El elemento central acá es que a los trabajadores que tenían más de 30 años cuando la ley empieza a regir, en el 96,
no se les consideraron los aportes que ya tenían hechos. En la cuenta individual empiezan a ahorrar el 1 de abril del 96, cuando había gente que tenía más de 20 años de aportes hechos. Eso, desde nuestro punto de vista, genera una situación de perjuicio especialísimo para las personas que ya tenían una vida laboral desarrollada, y que no lo tuvieron. Los que empezaron a trabajar después que el sistema estaba en vigencia no lo tienen, porque ahorran desde el primer día de su actividad laboral. O sea, todo lo que aportaron antes de la entrada en vigencia de la ley es como si no lo hubieran hecho. La ley no lo dispuso, no se capitalizó en la cuenta individual. Claro. Empezaba con 0 en la cuenta. Empezaron en 0 en 1 de abril del 96, cuando había gente que llevaba más de 20 años de trabajo y de aportes. Eso genera que ese sector se vea especialísimamente perjudicado. Discúlpame, Venir, pero ese aporte anterior, que era obviamente en el BPS, que era el único que existía, sí, ¿no se computa para la jubilación por el BPS? Bueno, no. No, porque los montos de las jubilaciones por el BPS, hay dos cosas. Primero, el BPS los considera como si hubiesen ganado hasta la franja mínima, o sea, hoy 48.000 pesos. Vale decir que no van a ser de los mejores años que se toman en cuenta, claro, para fijar la jubilación. Y en la cuenta individual, que es la que paga la otra parte, no va ni un solo peso de ahí. Entonces, la persona queda inserta en un sistema en que tiene una jubilación más chica por el BPS, y lo que le debería pagar la FAP va a ser siempre menor, porque recién empezó a ahorrar en el 96. O sea que en realidad se los perjudica por partida doble. No le cuenta debidamente en el BPS y no incide para nada en la cuenta individual del sistema de ahorro individual. Claro, sí se toma en cuenta la antigüedad, los años de aporte. Exactamente, solo la antigüedad. Venir, ¿y qué piensan hacer? Por ejemplo, ¿queda alguna instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algún tribunal así? Bueno, hay posibilidades. Hay varias posibilidades, ¿no? De hecho, hay, sí, de repente la posibilidad de alguna acción a nivel internacional se podría plantear. Existiría la posibilidad también de alguna solución plebiscitaria, es decir, que permitiera modificar la ley o dejarla sin efecto o modificar. Es decir, alguna solución. Yo no lo he estudiado todavía a fondo. Estoy planteando porque son posibilidades que existen. Y después, para los que están jubilados, podrían reclamar las diferencias, es decir, los perjuicios que están sufriendo. Pero hay una cosa que aparentemente está en evidencia, es que el proyecto, mientras esté el proyecto ese de ley, que presentó, se redactó en el ámbito del BPS y se está esperando que el sistema político se pronuncie, parecería lógico esperar a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque si ese proyecto se corrigiera por lo menos la situación de los activos, después se podría ver qué camino siguen los pasivos para ser indemnizados, ¿no? Hoy en día lo que parece tener una posibilidad de definición más rápida es ese proyecto de ley que el BPS está respaldando. Está claro. Y en ese sentido, ¿tú te has reunido con el representante de los trabajadores? ¿Sabés en qué punto se encuentra? No, yo he seguido la información a través de la página de Facebook que tienen los damnificados por el sistema de AFAP, y bueno, y de la prensa, sí, es decir, estoy informado de en qué está el curso del proyecto. Por ahora no se sabe si va a tener los apoyos políticos y los votos necesarios para ser aprobado. Si lo fuera, bueno, sería un principio de solución muy importante. Sí, sería el más viable, porque el camino plebiscitario es sumamente engorroso. Sí, no, son cosas a largo plazo. Simplemente digo, hoy está eso en el horizonte y bueno, parecería que sería una chance concreta de solución, ¿no? Está claro. ¿Has estado en contacto todo este tiempo con, bueno, el BPS o representante de los trabajadores jubilados, el PIT-CNT, que también está detrás de este tipo de planteos? Sí, yo he tenido contactos porque ellos han estado muy vinculados al tema, pero de alguna manera mi actividad era fundamentalmente la parte judicial de esto. Claro. Y ellos son los que han promovido la salida legislativa. Y bueno, veremos que... Acá lo importante es que lo grueso de esto
es que hay un universo de 200.000 personas que potencialmente son perjudicadas por esta ley, ¿no? Esas personas se están empezando a jubilar con jubilaciones de miseria. Ese es un problema social, serio, grave. Ahora, cuando decís jubilaciones de miseria, decís que son de miseria porque se aplica este doble régimen. Claro, porque comparándolas, yo he visto acá muchísimos casos de personas que, teniendo una misma actividad, ganando el mismo sueldo y aportando lo mismo, sacan jubilaciones totalmente distintas, un 30% de diferencia, solo por haber nacido antes o después del 1 de abril de 1956. Es decir, hay un abismo entre lo que ganan unos y otros por el solo hecho de la edad, de haber nacido, de ser más jóvenes que los otros, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que la gente de República FAB me decía hace unos días en una entrevista, dice, bueno, pero ojo, porque los que se verían afectados serían, desde la perspectiva de estos jerarcas de República FAB, sería un porcentaje pequeño de los cincuentones que han tenido salario más alto. Sí, ese es un argumento que tiene. Yo veo acá gente con salarios muy bajos que sin embargo fueron incluidos en el sistema y que sacan miserias, ¿no? O sea, no es cierto que sean solamente los que tienen salarios más altos. Es una situación bastante generalizada porque el sistema es de tal manera que si la persona supera en algún momento el tope de 48.000 pesos, que es la franja mínima, lo incluyen en el sistema y ya a partir de ahí va a cobrar menos por BPS y va a cobrar muy poquito por la FAP porque va a tener muy poco ahorrado. Entonces también hay gente de salarios bajos que se ven muy perjudicadas. Yo me cansé de ver casos. Yo he tratado acá más de 10.000 situaciones, ¿no? Y he visto las liquidaciones de unos y de otros y no es cierto que sean solamente las personas que tienen salarios altos. No es real. Muchas de las personas a las que yo representaba tenían salarios muy bajos y ganaban mucho menos que sus compañeros, van con jubilaciones mucho menores que sus compañeros que se jubilan solo por el BPS. El otro tema que sigue estando allí y que en definitiva fue el que disparó bueno, parece que se cortó la llamada, había algún problemita de audio. No, porque queda planteado el tema de la viabilidad del sistema de seguridad social, que es lo que motivó para aquellos que propiciaron esta ley que creó la SAFAP en el año 95, la preocupación porque era insustentable en el mediano plazo. En definitiva, de aprobarse esa ley, ¿qué podría llegar a pasar con el sistema en su conjunto? Que como decíamos, o como decía Vanir Sartú también, se trata de un sistema mixto de capitalización individual y el sistema tradicional del BPS, que con esta ley aún así el BPS sigue siendo deficitario. ¿Me escuchás ahora, Vanir? Ahora sí. Gracias, se había cortado. No, estaba comentando que en definitiva con esta ley que se propone desde la representación de los trabajadores del BPS, que puede ser habilitar a los cincuentones a pasarse al BPS o incluso la derogación por vía plebiscitaria, la derogación de la ley, es decir, liquidar las AFAPs. Sí, eso es una posibilidad. No, yo de acuerdo. No estoy diciendo ni que la esté promoviendo, ni nada. No, más bien, el tema de fondo sigue estando pendiente, que es cómo hacer viable el sistema de seguridad social en un país con el perfil de edad que tiene el Uruguay. Claro. Ahora, hay una cosa que también rompe los ojos, ¿no? ¿Por qué se dice que este sistema había salvado al BPS? Es muy curioso. Si yo tengo una institución deficitaria y le retiro los aportes de todas las personas menores de 40 años, es decir, le retiro aportes de toda esa gente, ¿en qué lo beneficio? Es decir, realmente no se entiende cuál fue el beneficio que tuvo el BPS de que buena parte de esos aportes fueran a la FAP y no al BPS durante 20 años. O sea, es como que no tiene lógica como sistema de solución, ¿no? Si yo tengo una institución que pierde dinero y le retiro aportes durante 20 años de gente que solo está aportando, que no está cobrando, no lo estoy beneficiando, lo estoy descapitalizando. Esa es lo que cualquier observador sin dárselas de economista lo ve, ¿no? Claro, Vanir, ¿cuáles son entonces concretamente? ¿Ya has estado en contacto con tus representados, con tus clientes? ¿Cómo lo están viviendo en estos momentos? Bueno, en realidad me notificaron el viernes
yo en el fin de semana lo que hice fue poner en conocimiento a través de la vía electrónica de la sentencia para que la analizaran. Y bueno, todavía no se ha tomado, es decir... Claro, debida cuenta, claro. Hay que evaluarlo, es mucha gente. Aparentemente, por lo menos las personas que coordinan la página de Facebook están muy esperanzados por la solución política, es decir, porque salga el proyecto de ley Está claro, venir. Es difícil decir qué opinan todos, son mucha gente, ¿no? Más bien, tengo que terminar esta entrevista. Te agradezco mucho este contacto y seguramente sigamos dialogando sobre estas alternativas. Muchas gracias, Gerardo, y un beso para María Inés, que se mejore. Gracias, te mando un abrazo. Chao, chao. Bueno, dialogamos con el doctor Ovenir Sartú. Vamos a la Intendencia de Montevideo. Allí está Mariana Romano con el prosecretario de la Intendencia, porque en la Intendencia han incautado más de 300 medicamentos en la feria vecinal de La Teja, es decir, medicamentos que se están vendiendo en condiciones antirreglamentarias, seguramente muchos de ellos con fecha de vencimiento ya superada y con un contenido que es difícil de determinar por cuanto en buena medida se ha perdido el rastro, que hace que si usted va a una farmacia, en caso de que tenga algún problema o se presente alguna adulteración, pueda llegar hasta los responsables. Mariana Romano, buenas tardes. Exactamente, es así como vos decías, Gerardo. Buenas tardes para todos. Aquí estamos en la Intendencia de Montevideo con el prosecretario de la Intendencia, Cristian Di Candia, para hablar un poco de esta incautación de este fin de semana y también para hablar de una incautación anterior que se dio en los primeros días de mayo en una feria de Peñarol, donde se incautaron más de 2.500 medicamentos también. Buenas tardes, bienvenido, Cristian, muchas gracias por estar. Contanos cómo fue el procedimiento tanto este fin de semana en la feria de La Teja como en la feria de Peñarol. Bueno, bien, buenas tardes a todos allí en estudios. En realidad para nosotros esto es un tema importante, no solamente por la actividad que desarrolla Inspección General y la Intendencia del Territorio, sino por intentar que de alguna manera la ciudadanía tome conciencia de lo complejo que es comprar medicamentos fuera del circuito legal y específicamente en una feria. Siempre que hay alguien que vende es porque hay alguien que compra. Entonces, antes que nada, y de hablar de los operativos, creo que lo importante es llamar a la responsabilidad de los ciudadanos, no solamente para no comprar para sí mismo, para su familia, sino también para procesar las denuncias siempre que vea que se está vendiendo en la vía pública algún tipo de medicamento, sea la denuncia ante la propia Intendencia, ante el Ministerio del Interior o ante el Ministerio de Salud Pública. En este caso, lo que hace la Intendencia, como en tantos otros operativos, es poner a disposición de los otros ministerios también los operadores territoriales, los inspectores o los operadores ambientales que tenemos desplegados en el territorio para poder hacer este tipo de operativos conjuntos. Hace algunas semanas hablábamos de un operativo que logró incautar 12.000 prendas que eran, digamos, falsificadas, de contrabando en el mercado del Cordón. En este caso son operativos, el de la feria de Peñarol, que sale luego de una denuncia al Ministerio de Salud Pública que informa que existen casi que una farmacia, diría uno, ¿no? 2.500 medicamentos, creo que es una de las incautaciones más grandes en una feria. Y luego, este fin de semana, en la feria de La Teja. En total, en lo que va este año, son casi 3.000 medicamentos incautados de varios laboratorios. Los de este fin de semana eran casi de 40 laboratorios diferentes en unos 300 cajas, ¿no? ¿Se pudo saber ya la procedencia de esos medicamentos, de dónde se obtuvo esa medicación y en qué condiciones estaba la misma? ¿Estaban con fecha de vencimiento? ¿Estaban adulteradas? Bueno, hay distintas situaciones. En la incautación anterior de estas 2.500 cajas había casi un 20% sí que estaba vencida. Se hacen los oficios de rutina tanto al Ministerio de Interior como al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es quien le da el destino final luego a estos medicamentos, sea la destrucción por sí mismo o por intermedio de los laboratorios responsables de estos medicamentos. Y luego, bueno, el Ministerio de Interior es quien hace la investigación no solamente de la persona que lo está vendiendo y toma las definiciones que le competen, sino también la investigación de dónde proceden estos medicamentos que obviamente no tienen un origen legal, ¿no? La gente que esté en conocimiento de este tema, de que de repente está recorriendo la feria y vea medicamentos, la venta de medicamentos allí, ¿cómo puede hacer la denuncia? Bueno, se puede hacer la denuncia por buzón ciudadano, por la web, la puede hacer a través de la central de radio al 2901-0006, eso en el caso de la Intendencia, o puede hacer las denuncias, bueno, en la seccional del barrio o al Ministerio de Salud Pública.
Se mantiene en absoluta reserva, hay que decirle a la gente para que se quede tranquila. Sí, por supuesto. Eso siempre está así, se mantienen los datos reservados. ¿Han recibido alguna inquietud por parte de los centros de salud de la falta de medicamentos o no? No. Esto, a ver, evidentemente procede, ¿no?, de algún robo a alguna farmacia que aparentemente no pareciese ser, por lo que no hay muchos registros de eso, o bueno, de algún robo de personal de la salud de algún centro, ¿no? Me contabas que además de estos dos procedimientos, estos fines de semana, se vienen desarrollando durante todo el año, se han procedido a incautar diferentes medicamentos, unos 200 de apuchitos, y que esto es un trabajo que llevan durante todo el año. Sí, claro, el despliegue de Inspección General del Territorio es permanente, dentro de la Intendencia es uno porque hay otros que también lo hacen, de los servicios que funcionan las 24 horas, los 365 días del año. La presencia es siempre permanente y en el caso de que se verifique se procede a intimar. Esto no es solamente a intimar o incautar, ¿no? No es solamente con los medicamentos, sino también, por ejemplo, con las prendas de contrabando, como te comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y le recordamos a la gente, por supuesto, exhortamos a la población, como bien decías, a no comprar medicamentos en feria. Para eso están los centros de salud y están también las farmacias. Hablábamos recién que los tickets muchas veces son muy accesibles para que la gente pueda comprar el medicamento allí y estar seguros de que están comprando un medicamento en buen estado, que es el medicamento que usted debe tomar y que está también con una fecha de validez pertinente. Muchísimas gracias por este tiempo, Cristian. No, gracias a ustedes, que pasen muy bien. Nosotros volvemos con ustedes, Gerardo. Buenas tardes para todos. Gracias, Mariana. Bueno, sí, definitivamente está prohibida la venta en la vía pública de medicamentos, y no hay razón por la cual, salvo porque usted quizás lo pueda conseguir un poquito más barato, pero sin ningún tipo de garantías de lo que está comprando. Esa es, en definitiva, la razón. Hacemos una pausa, vamos a recibir con muchísimo gusto al presidente de Plan Ceibal, Miguel Bresner, en estos días en los cuales se ha celebrado los 10 años de existencia de este plan y con algunas novedades, algunas visitas muy importantes, como es el caso de Negroponte, que tuvo expresiones extraordinariamente positivas sobre lo que ha significado el Plan Ceibal, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y en el lugar que ha colocado al Uruguay. También esto se vincula de algún modo problemático, como suelen ser estos temas en el Uruguay, con el debate educativo, la promesa del presidente de cambiar el ADN, cuánto ha tenido el Plan Ceibal de innovador, fuertemente innovador, por fuera del sistema educativo formal, pero al mismo tiempo articulando algún tipo de prácticas. Todo esto y lo que viene, estos 400 centros educativos en los que se trabaja en nuevas formas de aprendizaje, personalización, pensamiento computacional, pensamiento crítico, todo esto y algún otro elemento que se me escapa ahora. De eso vamos a hablar con Miguel Bresner después de la pausa. Vengan, síganme, vamos todos juntos.